96.3, la insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lama, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué cosa? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer, este programa que ingresa a sus hogares, al lugar en el que estén, lo pueden escuchar desde sus dispositivos móviles. No sé qué es lo que ustedes estén haciendo en estos momentos, no tengo ese poder, pero de lo que sí estoy seguro es de que les va a resultar interesante, lo van a disfrutar y por eso les agradezco por su audiencia. Soy su amigo Fernando Chapi Martínez, como cada noche de fin de semana, tratando, a veces con entrevistas, otras veces no, pero lo cierto es que siempre de aquellos temas que en otros lugares no suelen tratar mucho, ¿no? Estas cuestiones relacionadas a los enigmas de la humanidad, a los hechos misteriosos, y estos temas que a veces son muchas veces dejados de lado porque piensan que no tienen cabida en, digamos, el día a día de la población. Pero yo estoy seguro, y como incluso salió en alguna encuesta hace mucho tiempo, que gran cantidad de la población ha tenido por lo menos una situación en su vida, un hecho, una circunstancia que no puede explicar. Y bueno, vamos a empezar con por ahí una noticia que ha salido recientemente, esta semana que ha culminado, y es una declaración de un científico de Stanford, ni más ni menos que Gary Nolan. Muchos lo conocerán, les sonará el nombre por lo menos, y distintos diarios, distintos informativos, sobre todo de habla inglesa, pero también ha rebotado en algunos de habla hispana, lo titulaban de esta manera: estoy 100% seguro de que los extraterrestres nos han visitado y aún están aquí. Resulta que en una conferencia de estas de divulgación que hubo hace unos días, el 18 de mayo en la ciudad de Nueva York, bueno, este tipo de cuestiones fueron abordadas. Este científico justamente estuvo brindando estas conferencias y bueno, son conferencias que se denominan SALT, S-A-L-T, en realidad son siglas, ¿no? Siglas de, más o menos traducido de alguna manera, de, digamos, conversaciones con personas consideradas líderes en sus campos y que, bueno, fomentan lo que es la innovación, el intercambio de distintas ideas de forma multidisciplinaria, de forma también entre sectores, y ahí participan desde lo que son, como digo, científicos hasta artistas, líderes de distintos campos, etcétera. Bueno, pasando a lo que dijo el doctor Gary Nolan, bueno, básicamente lo que ha mencionado es que ante una pregunta que le hizo su interlocutor de si él considera que hemos sido visitados por extraterrestres, él dijo que no solo consideraba que habíamos sido visitados, sino que ellos ya han estado aquí en la Tierra desde hace buen tiempo, por un largo tiempo, ¿no? Y quizá para puntualizar más, dijo que no estaba refiriéndose a la señal WOW, ¿no? La señal WOW es una señal que llegó décadas atrás a través de uno de estos radiotelescopios que supuestamente vigilan, digamos, lo que viene del espacio en cuanto a señales radiales, y mediante eso intentan descubrir alguna que pudiera haber sido realizada de forma inteligente por alguna civilización no humana, una civilización del espacio. Entonces, mientras uno de estos científicos no se encontraba en su puesto por distintas razones, cuando regresa se da cuenta pues de que se ha captado una señal que él escribió al lado en el papel wow, porque era demasiado regular y tenía demasiados elementos como para ser producida por algún objeto natural del espacio, ¿no? Bueno, entonces aquí Gary Nolan dijo que no se trataba de eso, sino que en realidad la verdadera señal es aquella que ve la gente casi de forma regular. En otras palabras, en buen cristiano, que la verdadera prueba de la visita de seres extraterrestres está conformada por esos casos, por esos testimonios que los hay a diario en todo el mundo, de personas que afirman haber visto desde extrañas luces en los cielos hasta experiencias mucho más cercanas con
lo que se denominan humanoides, o no siempre humanoides, pero con seres extraños que por su extrañeza se asumen como extraterrestres, ¿no? Entonces, él lo dijo así: estoy 100% seguro de que nos han visitado. ¿Y por qué pone el 100%? Porque su interlocutor le solicitó la clásica, ¿no? Póngame usted del 0 al 100, ¿cuál es el porcentaje que usted da, así, a ojo de buen cubero, como se dice, de posibilidad de que nos hayan visitado seres de otros mundos? Entonces él dijo 100%, es decir, este académico está totalmente convencido de que estas cuestiones han ocurrido. Por supuesto habló de muchos otros asuntos más, pero esto va en esa, llamémosle así, en esa cadena que hay, en esa tendencia que para algunos está preparada y para otros es una cuestión totalmente, digamos, espontánea, tanto de gobiernos como también de distintos personajes de la ciencia, etcétera, que se pronuncian a favor, como si algo supieran y recién se estuvieran animando, les estuvieran permitiendo a sus mandamases expresarlo abiertamente, que existe vida extraterrestre. Ahora, les comento algo anecdótico y lo utilizo como pie forzado para contarles un caso interesante. Yo estuve pues el fin de semana pasado, que en la ciudad de Lamas, recibiendo una visita de una amiga que también es influencer en Instagram, hace videos de viajes y todo esto. Y bueno, estábamos en este lugar donde hay una estatua de la Runamula, ¿no?, que le llaman, que es a la entrada de la comunidad quechua Huaycu, que para quienes no lo sepan o para quienes lo escuchen desde Lima Sur, etcétera, u otros lugares, es uno de tantos personajes mitológicos que existen en la Amazonía. En este caso es como una especie de centauro, pero yo le digo un centauro triste, en el sentido de que supuestamente se trata, pues no, o sea, la parte inferior del cuerpo como de una mula, y la parte superior puede ser un hombre o una mujer. La tristeza del caso viene en el sentido de que se afirma, bueno, hay personas que afirman haberlo visto, más allá de eso, se afirma que esto ocurre cuando una persona comete un acto de infidelidad de pareja o algo así, entonces es como una maldición, ¿no? Los días martes, y tengo entendido también los viernes, es como que sale a vagar por ahí por las noches y todo este tema. Bueno, entonces estábamos hablando con esta amiga justamente de seres mitológicos. Obviamente ustedes saben que en la Amazonía también se habla de seres acuáticos, ¿no? Ya no estamos hablando solo de la Yacumama, sino también estamos hablando de cuestiones con el bufeo, delfín de río que hay en buena parte de la Amazonía. Entonces yo encontré uno de estos casos, justamente en el programa de hoy va a estar mi buen amigo Álvaro Rosales, que tiene una de las más amplias casuísticas ahí que ha investigado y recopilado, y diría yo a nivel mundial, pero bueno, no ha podido por temas personales, ya nos acompañará en próximos programas nuevamente. Y esto es algo que ocurrió, así como hay gente que dice en los grandes lagos del mundo, prácticamente en todos se han avistado seres extraños, como si en las profundidades hubieran hasta otras civilizaciones, otras formas de vida. Hay quien habla del lago Vostok, ¿no?, en medio de la Antártida, este caso que lo dio a conocer JJ Benítez, que bueno, no está comprobado en realidad, pero él dice, sus informantes, que cuando por ahí ingresaron algún tipo de instrumental a este lago que está bajo una gruesa capa de hielo en la Antártida, detectaron un ser humanoide de gran cabeza que estaba por ahí. Otros hablan, por ejemplo, del lago Baikal en Rusia, que es considerado el lago más profundo del mundo, donde también hay submarinistas, etcétera, que afirman haber visto seres humanoides que salen de las profundidades. También en lagos peruanos hay los famosos casos de sirenas, ¿no? Pero este es un caso que ocurrió en San Luis Potosí, en México, en agosto del 2007, en un lugar llamado la Laguna de la Media Luna. Bueno, esta laguna es uno de esos lugares de México que son muy interesantes para la arqueología subacuática. Tanto, por ejemplo, el lago Titicaca, también muchos hablan de que los incas y otras civilizaciones tenían por costumbre lanzar ofrendas al lago, ¿no? Y bueno, cuando hacen submarinismo encuentran algunas. En el caso de México igual, aunque allá creo que era más marcado en tiempos prehispánicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es muy interesante para la arqueología subacuática justamente por lo que te encuentras. Entonces, en el fondo de esta laguna de la Media Luna en San Luis Potosí, México, se encuentran siempre pues artefactos, figuras antiguas, prehispánicas, pero incluso hasta huesos de la megafauna que había pues en lo que comúnmente se llama la edad de hielo, no sé, en el Pleistoceno por ahí. Y bueno, hay tres formas de ingresar a la laguna, forma de canales, hay 7 cráteres de probablemente antigua
ya sea actividad volcánica o impacto de algún tipo de meteorito en el fondo de la laguna. Entonces, en esta fecha, en agosto del 2007, 7 submarinistas, concretamente del rescate submarino, de la sección de protección civil del estado de Michoacán, que es donde queda la laguna, estaban realizando prácticas de buceo, ¿no? En una noche ahí para, digamos, estar prestos a poder después cumplir bien con sus labores, ¿no? Era una noche además de tormenta, ¿no? Y en medio de eso igual estos hombres se meten al agua y poco después de la medianoche notan que del fondo de esa laguna sale una fuerte luminosidad. Entonces se sienten curiosos, se sienten extrañados, y uno de los buzos, cuyo nombre era Javier Velasco, comenta que él estaba cerca del fondo de la laguna y se da cuenta que esta luminosidad viene del mismo, o sea, de lo más profundo de este cuerpo de agua. Y él pensaba que era otro buzo que andaba por ahí a esas horas, igual le pareció raro. Le hizo señales con su lámpara de buceo y al parecer recibió una respuesta inteligente, ¿no? Con parpadeos y todo eso, lo cual se repitió varias veces, pero no veía acercarse a nadie. Entonces Velasco estaba ya a 22 metros por debajo de la superficie del lago, estimando que la luz venía del fondo a 30 metros por debajo, y siente que la luz empieza a acercarse, así que se preocupó, pensó que de qué se está tratando y llamó la atención de los otros buzos. Y ve que la luz empieza como a rondar, a dar círculos, no tenía forma definida, y bueno, ya los demás buzos deciden, nos vamos a la superficie, nos retiramos, eso está muy raro, pero Velasco se queda. Y de pronto se da cuenta que esa luz empieza a tomar forma ligeramente de persona. Velasco se da cuenta que no es un ser humano tal cual, sino que era una figura que tenía una gran cabeza, tenía lo que parecían ser largos brazos que colgaban, una especie de aleta en su espalda, y en lo que serían sus pies tenía también como si fueran aletas de criatura marina, ¿no? Estaba pues ya totalmente extrañado y siente que es como que esta criatura, así como cuando hay los cantos de las ballenas o esa sensación de calma bonita que te transmiten los delfines, era como si esta aparición le estuviera transmitiendo calma, ¿no? Como que lo estuviera adormeciendo. Y empieza a sentir pues ganas de tocar a la figura. Lo intentó hacer, pero sentía que era como si fuera un holograma, como si estuviera tocando agua, como que incluso su mano podía entrar dentro de esta criatura, aunque se sentía como si fuera gelatinosa, ¿no? En momentos después esta criatura desaparece más profundamente en la laguna, el agua se sentía como si hubiera aumentado la temperatura, se hubiera puesto tibia, y Velasco decide seguir a esta criatura. Mientras la busca a ver a dónde se había ido, introduce su mano en el sedimento, en el barro, en el fango del fondo de la laguna, y pues siente algo frío, algo raro, y cuando jala y saca, se da cuenta que era el cuerpo de una persona, un cuerpo humano, que probablemente tenía ya más de 72 horas de fallecido, con los ojos y la boca abiertos, y había un extraño líquido que salía de los oídos, los ojos y la boca de este desdichado ser humano. Y Velasco, que era un experimentado en estos casos de rescate, nunca había visto algo así, que salga este líquido de una persona fallecida. Bueno, él comenta que la criatura no emitía ningún ruido, que su tamaño era como el de un niño pequeño, quizá 4 años o algo así, y su cuerpo parecía estar irradiando la luz que veía, como si estuviera compuesto por miles de micropuntos de luz. Lo calificó como algo increíble, nunca volvió a ver a esta criatura, pero se comenta que otros buzos en esa laguna también habían visto a este ser de las profundidades. Entonces esto a mí me hace recordar, como digo, esas historias de sirenas, el caso del bufeo, el delfín en la selva y otras historias más alrededor del mundo donde se comenta que aparecen seres, ¿no? En lagunas, en ríos, en lagos, en el mar, y parecen como el famoso mito del canto de sirena, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, y al final lo que quieren es pues capturarte y como quizá le pasó, quién sabe, a ese ser humano que no fue nunca identificado de quién era ese cadáver que encontraron en el fondo de esa laguna. Quizá se dejó llevar por esa misma sensación que tuvo Velasco, ¿no? Se siente bien, a dónde estará yendo, todo es paz, y fue capturado probablemente por esta criatura o directamente perdió la vida en el fondo de esa laguna. Son estos misterios, eso es cuando el misterio nos sobrepasa y a veces pues no vivimos para contarlo. Por eso son interesantes estos temas, amigos, no solamente es algo anecdótico.
quería compartirles esa historia. Vamos a tener a Álvaro Rosales, que es quien la recopiló prontamente en el programa, ya lo hemos tenido antes, pero ahora una llamada telefónica desde la ciudad de Lima, desde Santiago de Surco, donde se escucha potente el programa Misterios al Anochecer los días domingos en la edición Lima Sur de 8 a 10 de la noche. De hecho, él muchas veces me ha comentado lo bien que se escucha la señal por ahí. Y es Masaru Uechi, gran amigo, gran pensador de distintos temas, que cuando hacemos nuestras reuniones en Chilca, en otros lugares, da unos puntos de vista que te dejan asombrado y que propician también el sano debate sobre temas del misterio. ¿Cómo estás, Masaru? Bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Ajá. Sí, saludos a ti también, saludos por allá. Definitivamente has asistido, has escuchado, por ejemplo, esta historia que he contado que tiene que ver con extraños seres de las profundidades de cuerpos de agua. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tipo de apariciones que rayan con lo increíble, ¿no? Pues sí, has mencionado lugares emblemáticos, ¿no? Lago Baikal o acá mismo en el Titicaca también. Tiene también sus historias, ¿no? Y bueno, pues la vida empezó en el mar. Tal vez alguna cosa pueda haber todavía oculta ahí, ¿no? No solamente en el mar, sino en otras grandes masas de agua, como los lagos, las lagunas. Una buena laguna que se respete tiene que tener su leyenda. Pero justamente esta aglomeración de leyendas alrededor de estos cuerpos grandes de agua, pues están ahí alguna cosa cierta, ¿no? Ahora, como especializado definitivamente en este tema, más que el folclore y otras cosas más que he podido leer o escuchar por ahí. Sin embargo, puede haber una posibilidad. He escuchado sí, historias de amigos, amigos cercanos, que han visto justamente salir de las playas del mar, como seres humanoides también, ¿no? Tal vez más cercano a la mitología ovni, quizás, quién sabe, sí, eso está testimonios de personas, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de no tener una investigación clara de eso, no tener pruebas, pues siempre lo va a dejar en una leyenda, ¿no? No podría aseverar que existe alguna cosa parecida, ¿no? Pero sí, o sea, los testimonios están y las leyendas están y el conocimiento popular está, y no solamente aquí, en todo el mundo. Así es. E incluso en lugares como por ejemplo Chilca, que tú y yo lo conocemos muy bien, hay testimonios de personas que afirman que han visto pues seres que aparentemente salen del propio mar, más allá de las luces que se ven, que pueden ser bolicheras, barcos, botes, pescadores, en fin, ¿no? Pero hay gente que sí asegura haber visto directamente seres que salen del mar. Entonces llama la atención porque muchos son personas que no ganan nada con inventar cosas, que te lo cuentan en la confianza, que puede pues haber en incluso una conversación prácticamente amical. Entonces uno se pone a pensar qué es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, esa teoría, de hecho la has escuchado, que para muchos es pues una cosa pseudo, es una cosa que no, la del simio acuático, ¿no? Que decían, ¿por qué el ser humano tiene ciertas características que son más como de ser marino que de ser, o de ser anfibio en todo caso, ¿no? O sea, de tipo, digamos, como podrían ser los lobos marinos o, en fin, ¿no? Las focas, en el sentido de que pues carecemos de pelo en el cuerpo, que tenemos la capacidad de voluntariamente retener la respiración. Incluso hay por ahí alguna tribu que se comenta que ha desarrollado una mutación específica que le permite estar durante muchos minutos bajo el agua sin terminar ahogado. Entonces, los buscadores de perlas, ¿verdad? Exactamente, los buscadores de perlas, ¿no? Entonces, parece que en nuestro ADN, probablemente en eso que mal llaman ADN basura, existiera por ahí una especie de sector que a veces se activa cuando hay la necesidad, que no solamente es lo que llama a los grandes poetas o a la gente, en fin, hacia el mar o hacia las lagunas, etcétera, sino que incluso puede hacer que en el caso de poblaciones que están íntimamente ligadas, como pescadores, buscadores de perlas, etcétera, pues de pronto empiecen a desarrollar generación tras generación este tipo de capacidades, ¿no? Y por eso es que algunos dicen, quizá tuvimos algún antepasado que
que estuvo muy ligado al agua y que actualmente ya no se sabe de él, y que de ahí también una rama pudo haber derivado a lo que la mitología después llamó sirenas o humanoides acuáticos, ¿no? Tantas cosas que uno... Es un hecho de que salimos del mar, ¿no? O sea, los primordiales tienen que haber salido de las aguas, ¿no? Y acercarse a una vida silvestre, vida del mar. Entonces, que un ser que se haya tenido que adaptar a la tierra después por situaciones en las cuales la alimentación, el clima, los depredadores lo obligan a retornar al mar nuevamente y hacer una evolución paralela, pues es posible, ¿no? Interesante. Pero de lo que íbamos a hablar, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de otro tema. Un tema que es mucho más, no sé si filosófico o en todo caso que va por algunos senderos más, digamos, del pensamiento más que de los casos reales, pero que todos nos lo hemos preguntado alguna vez, desde la religión, la filosofía, desde las conversaciones comunes, que es la existencia del destino y si el destino se puede, en todo caso, si ya está escrito, ¿no? Si podemos de alguna manera, no todos quizá, pero sí ciertos seres humanos tener atisbos o incluso extensas visiones de lo que está por venir y cómo funcionan estas cosas, ¿no? Profecías, tantas cositas que hay, Masaru, que sé que a ti te interesan bastante y que de hecho por ahí has hecho tus investigaciones, tus lecturas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Para empezar, definiciones. ¿Qué sería el destino? El destino es, o lo que todos tenemos por concepto básicamente, es a dónde vamos a llegar, y si ese punto que vamos a llegar es un punto programado, ¿no? Es el punto final del camino al cual estamos recorriendo, ¿sí, no? La pregunta es si es que ese camino está determinado para llegar a este punto final, ¿no? O sea, el que lo ve, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ¿no? La gran mayoría que es cristiana, que cree y que carga una Biblia, pues considera que el destino final pues está escrito en el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, por tenerle el retorno, la segunda venida de Cristo, o el estar después por los siglos de los siglos en el cielo y cosas parecidas, pues, ¿no? Ese punto final al cual va a llegar la historia, ¿no? Pero lo importante quizás en esto es el camino. La pregunta es si es que el camino al final puede cambiarse, pero el punto final va a ser siempre ese, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿el destino es inamovible? Es la pregunta importante, ¿no? Es que tal vez algunas variantes del camino puedan suceder y puedan cambiarse, pero no puedan haber varias variantes de este camino paralelo, pero la pregunta es si es que al final vamos a llegar todos al mismo punto, ¿no? Si es que este punto es inamovible, o si es que el destino lo vamos cumpliendo o lo vamos determinando justamente por cada decisión que tenemos, ¿no? Ahí entraría el tema del libre albedrío, ¿no? Pero miren, una cosa curiosa, por ejemplo, tenemos profetas. Estos profetas, como, bueno, más conocidos Nostradamus, ¿no? Que curiosamente pues se hace conocido al predecir la muerte de un rey en una justa medieval, y predice la manera en que va a morir, la agonía que va a tener, ¿no? Tienes profetas más contemporáneos como Parravicini o como Tarcisi, como Javier, entre muchas de las profecías que van diciendo, muchas que se cumplen, muchas que aparentemente no se cumplen. Entonces la pregunta es, yo puedo decir acerca de qué va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de 100 años. La pregunta es, ¿eso se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Este es el punto, ¿no? Tal vez lo que habría que considerar, lo que ya lo hemos debatido varias veces ya debo tener claro con el tema del tiempo, pero justamente la concepción que tenemos del tiempo, ¿no? Es que el tiempo es presente, pasado, futuro, o si el tiempo es una constante, que es un total ahora, un inmenso ahora, ¿no?
que nosotros solamente podemos perseguirlo de manera lineal, ¿no? Como tener un cassette de esos que teníamos anteriormente, donde hay 45 minutos de música, pero tú puedes disfrutarlo segundo a segundo mientras lo vas escuchando, pero sin embargo los 45 minutos están en esa cinta al mismo tiempo. El tiempo será de esa manera, y si es así, entonces la pregunta es, entonces todo está grabado, todo está ya hecho, no hay manera de cambiarlo, entonces estamos hablando ya de un determinismo del cual no podemos escapar, o quizás nosotros segundo a segundo podemos cambiar esta situación, ¿no? Aparentemente, por lo que se ve, ¿no?, en una profecía, pareciera que el destino no puede cambiarse, ¿no?, porque inexorablemente tendría que cumplirse esta profecía, ¿no?, tanto los que aparecen en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o de profetas que uno conoce, ¿no? Pero también se habla de que los profetas fallan o no se cumplen todos los vaticinios que dan, ¿no? Uh-huh. Tal vez esto pueda ser un atisbo de que hay algún tipo de cambio, ¿no? La pregunta es, si tú le das una mirada al futuro, por decirlo así, a través de un presagio, de algún vaticinio, la pregunta es si justamente el propósito de esto no es el poder justamente cambiarlo, ¿no? Solamente en el tema de la Biblia tenemos un caso, el tema de Jonás, que estábamos hablando la otra noche. Sí. Jonás el que acabó dentro de, supuestamente, uh-huh, un misterioso cetáceo. Ahora digo misterioso cetáceo porque las ballenas no les apetece comerse un ser humano, ¿no? Entonces uno se pregunta dentro de qué estuvo Jonás, suponiendo que el relato sea verdadero. Hay quienes, por supuesto, los que todo lo llevan al tema ovni, dicen estuvo encerrado dentro de una extraña nave submarina, pero esto ya es dispersarnos mucho, ¿no? Entonces, por favor, continúa con lo de Jonás, el de la ballena, porque todos nos acordamos de eso. Básicamente a Jonás se le dio una orden, predica en la ciudad de Nínive. Tienes que decirles que la ira de Dios se va a sentar por su pecado. Jonás dijo, pues me voy a ir a meterme a predicar a toda esta gente y definitivamente popular no voy a ser. Uh-huh. Entonces escapó, simplemente dio la vuelta para el lado contrario, se subió a un barco, escapándose, empezó una tormenta y después todo el mundo empezó a rezar a su Dios, al Dios que tenía, y Jonás estaba durmiéndose en el fondo del barco. Lo despertaron y le dijeron, oye, también ahora tu Dios, ¿no?, para que no nos sintamos, ¿no?, porque la tormenta era terrible. Entonces él, ¿cómo se llama?, él entiende que es por culpa suya. Es más, echan suertes y justamente al momento en que echan suertes resulta que lo señalan a él como la causa de todo este problema, y él confiesa que se está escapando del mandato de Dios y que Dios lo está persiguiendo prácticamente. Entonces, en esta situación es que deciden echarlo al mar, y ahí es donde sucede la situación de la ballena, ¿no? Uh-huh. 3 días en la panza de la ballena, que es lo que cuenta básicamente el Antiguo Testamento, y después él es después de una conversión o después de un ruego al Señor, pues él es arrojado a la playa y él va a predicar a Nínive, ¿no? Pero la profecía básicamente que él tenía que decir es que Dios iba a destruir la ciudad, ¿no? Y básicamente tendría que cumplirse esa profecía, pero sin embargo se llega al arrepentimiento. La gente escucha el mensaje de Jonás, se arrepiente y Dios decide no acabar con esa ciudad, ¿no? Y después Jonás se sienta a renegar porque pues, quedaba como un mentiroso. Claro. Quedaba como un mentiroso, entonces sucede la situación esta de la parra, donde él se sienta debajo de la sombra de un palo básicamente, y ahí crece una parra que lo cubre, se siente muy bien con lo de la parra, hasta que llega ¿cómo se llama?, un gusano, y el gusano mata a la parra y se queda sin sombra y empieza nuevamente a renegar por su parte. Y Dios le dice, tú te pones a quejarte de que se murió la parra, y mira, pues y ahora estás, ¿cómo se llama?, triste por eso, estás renegando por eso, estás amargado por eso. Pues, imagínate, yo acabo de salvar toda una ciudad y tú estás quejándote por no haberse cumplido lo que tú estabas vaticinando, por decir que estás quedando como un farsante. Pero realmente deberías alegrarte porque hemos salvado toda una ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente esa es, digamos, la enseñanza que hay detrás de eso, pero quizás lo que se pueda ver detrás de todo esto es que el destino, de una u otra manera, se puede cambiar. Y es curioso, ¿no? Si alguna vez habían escuchado este tema de los códigos ocultos de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Dentro
dentro de la Biblia lo que buscan los cabalistas es una fórmula en la cual se pueda ver y consultar todo. O sea, toda la sabiduría del mundo y del universo está en las escrituras, específicamente o con mayor acento, con mayor notoriedad en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay un código el cual, según una fórmula matemática, se puede buscar a manera de un crucigrama, por decirlo de alguna manera, para que sea más sencillo de verlo, mensajes ocultos que podrían hablar acerca de eventos que van a suceder, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que hay una inteligencia superior, llámale Dios, llámale creador, algunos le llamarán el gran arquitecto, si es que son masones o lo que venga, que es la mente maestra en la cual todo está escrito, o se puede cambiar. La misma Biblia dice que se puede cambiar, por decirlo de una manera, con este ejemplo de Jonás. Entonces la pregunta es, el destino se va haciendo, tal vez regresando a la premisa original, hay varios caminos que según la decisión que tenemos, el libre albedrío, que nosotros escogemos sí o no, y vamos escogiendo diferentes cosas, y se va armando, o sea, que básicamente el tiempo, al ser un continuo constante, va, según lo que uno va decidiendo, se va armando, pero la pregunta es si es que al final, el destino final es lo que es realmente inamovible, ¿no? Quizás esta tal vez sea el asunto, ¿no? Pero el interín, lo que va pasando hasta llegar a ese punto final, es lo que quizás podamos cambiar, ¿no? Así es. Hay un tema muy interesante que tocaste y no lo quiero dejar pasar, sobre el tema de los códigos ocultos de la Biblia. Yo hace mucho tiempo, años, cuando inició esta aventura radial, que en ese entonces se llamaba Misterios al Atardecer, los primeros meses, me acuerdo, en Puerto Maldonado, en una emisora, en pleno confinamiento. Bueno, no confinamiento, porque no hubiera podido ir a la radio, ¿no? En pleno todavía estado de emergencia. Tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo de investigadores, eran españoles, si no me equivoco, que se hacían llamar Sefard. Sefard habían incluso ellos realizado un libro al respecto y todo sobre los códigos ocultos de la Biblia. Ellos se ceñían, por supuesto, no como algunos creen erróneamente, a toda la Biblia o a todo el Antiguo Testamento, perdón, sino exclusivamente a la Torá, exclusivamente a los... Exacto, ¿no? A los libros que hasta ahora son los que utiliza la religión judía, ¿no? El Pentateuco principalmente, desde, digamos, las propias fuentes. O sea, no era que agarraban la Reina Valera, no era que agarraban, pues, la Nácar Colunga, ¿no? Con el respeto que me merecen, porque yo cuando leo la Biblia leo la Reina Valera igual, sino, digamos, los manuscritos que utilizaba y utiliza hasta ahora, pues, los rabinos del pueblo hebreo. Y cuando lo sometían a un programa informático y todo, es que la cosa se desbordaba, ¿no? Porque encontrabas, no era pues como cuando tratan algunos de decir, no, que mira, que acá hay una insinuación en esta profecía, y si lo ves desde este punto de vista ecléctico, no. Textualmente aparecían nombres de la actualidad o cuasi actualidad actual, valga la redundancia, de la actualidad, mejor dicho, contemporánea, y situaciones, que el atentado a tal presidente, que la guerra tal, pero nombradas. O sea, y uno dice, ¿esto qué significa? Significa que al menos esos 5 libros, en su versión genuina, fueron realmente revelados por una inteligencia superior. Habrá quien diga Dios, habrá quien diga una o más personas que entraron en un estado expandido de conciencia y empezaron a recibir estas revelaciones. Y es ahí cuando incluso estos amigos de Sefard, me acuerdo que yo les pregunté, ¿y ustedes después de esto han cambiado su visión de la vida? ¿Se han convertido a alguna fe en específico? Y no recuerdo si la respuesta exacta, pero prácticamente me dijeron, bueno, que como diciendo, ¿qué se puede esperar, no? O sea, después de eso, al parecer se convirtieron al judaísmo o algo así. No lo dijeron textualmente, pero lo daban a entender, porque fue tan sorprendente, así como hay gente que se ha convertido al catolicismo, etcétera, con el tema de la sábana santa de Turín, ¿no? O sea, son cosas que te sobrepasan tanto que generan hasta un cambio en ti. Y yo la verdad no sé qué pensar al respecto, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos la Biblia, etcétera, a un lado de la casa ahí haciendo
polvareda, pero realmente puede ser que ahí alguna inteligencia superior haya plasmado, ¿no? Realmente me dejó bastante sorprendido ese lejano programa, me acuerdo. Pues mira, yo creo que este es un tema bastante serio, o sea, dentro del Pentateuco, tal vez para la persona que el titular normal, común y corriente, pues podría ser anecdótico, ¿no? Pero el que de una u otra manera le ha dado una mirada al hebreo y por ahí tiene alguna idea acerca de eso, ¿no? De las tradiciones justamente de los escribas, la manera en que ellos hacían las copias, los copistas, que han tenido todo el pueblo de Israel durante toda su historia, ¿no? Que es una de las profesiones más estrictas, por decirlo así, ¿no? O sea, de que cada vez que encuentras el nombre del tetragrama, ¿no? Yod, He, Vav, He, lo que encuentras en las escrituras, pues te lavas la boca, te cambias de ropa, coges una pluma diferente, escribes las 4 letras sagradísimas que ni siquiera se pueden pronunciar porque el nombre de Dios está perdido, y después continúas escribiendo y cuando te vuelves a encontrar el tetragrama con estas 4 letras, tienes que volver a repetir toda esta ceremonia, ¿no? Lavarte, el tener que cambiarte de vestiduras, escoger esa pluma en especial para poder escribir esas 4 letras y continuar con el escrito. Imagínate cuántas veces vas a encontrarte el tetragrama en el Pentateuco, ¿no? Uh-huh. Entonces, era muy estricto por alguna razón. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento, y hace una referencia, y creo que cada 10 versículos en el Nuevo Testamento uno debe hacer referencia del Antiguo. Sí. Él dice, ni una J ni una tilde pasará, ¿no? Ni una Yod ni una G, básicamente, ¿no? Que son las letras que más se ven. La Yod es la letra más pequeña dentro del hebreo, y la G, pues, es la que más se repite. O sea, ni siquiera la letra más pequeña, ni la más común dentro de todas las escrituras, pues, se tienen que cambiar, ¿no? Ni una J ni una tilde cambiará, pues, básicamente, ¿no? ¿Por qué esta testarudez en, en mantener estos escritos impolutos, básicamente, ¿no? De tal punto que si uno agarraba y escribía un pergamino, un rollo, y empezaba a escribir, pues al final de escribir el rollo, lo que hacía era contar la primera letra, y uno contaba del principio, otro contaba desde el final, y tenían que encontrarse una letra en el medio del manuscrito, y si es que no había coincidencia, destruían todo el manuscrito porque se les había faltado una letra. Básicamente, ¿por qué esto? Esto porque no se podía perder la información, a menos que estas letras no solamente fuesen una obra literaria espiritual que sea revelación de Dios, sino que dentro tal vez oculten un código. Y si uno se pone a estudiar el código, los mensajes que encuentra, desde el punto de vista religioso va a encontrar cosas tan extraordinarias como acerca, por ejemplo, del día de reposo, la manera en que aparecen simbólicamente las letras que hablan acerca del Shabbat, distribuidas de manera equitativa dentro de ¿cómo se llama?, de las escrituras, teniendo el Shabbat en el centro, por ponerlo así, ¿no? Dentro de este código matemático prácticamente, ¿no? Y tener esa coincidencia, poniéndose a pensar que el Génesis se escribió en una época y el último libro tenía todo este periodo en el que se escribieron estos libros, pues que se tenga esa precisión matemática. La pregunta es, pues, Moisés o al que lo haya escrito, pues no va a tener esta capacidad de poder dejar un documento que matemáticamente pueda tener este código, ¿no? Contando una historia. Si tú agarras y haces una pregunta acerca de una cosa específica, por ejemplo, qué sé yo, del Shabbat mismo, que es muy judío, del día de reposo, pues justamente vas a encontrar estos mensajes acerca de Shabbat en un capítulo que habla acerca del día de reposo o que habla acerca de los 10 mandamientos, o sea, por relación de manera macro como de manera micro. Es una cosa muy por fuera de los cálculos, muy por fuera de las estadísticas. Eso, cuando salió el libro del Código Oculto de la Biblia, fue una revista de estadística donde se presentó acerca de este código, y es una publicación totalmente científica y seria, no desde el ámbito religioso. Sí. Para poder decir que estadísticamente esto era imposible, ¿no? Y regresando al tema del destino, si esto es así, la pregunta es, entonces, ¿esto es determinismo? O sea, no importa qué hagas lo que hagas, no puedes salir de esto, es la pregunta. Uh-huh. Ahora, yo en forma personal, yo quiero creer, no digo que sea, pero quiero creer que el libre albedrío tiene un
pecados, no tendríamos quizás propósito de ser criaturas que tienen voluntad propia, ¿no? Del libre albedrío, pues tiene que tener espacio dentro de esto, tiene que tener un significado en nuestro día a día. Entiendo, y tal vez sí, yo pienso que cada decisión que uno va tomando va cambiando el destino, va cambiando las cosas, pero quizás sí dentro de este plan maestro, cada uno con nuestras decisiones, cada uno con nuestras variantes para poder hacer y dirigir y decidir por nuestras vidas, y cada vez que nosotros estamos decidiendo, estamos cambiando, cada vez que tal vez el que tiene una experiencia religiosa siente que Dios interviene, puede cambiar hacia otro lado, girar totalmente su vida hacia otro punto. Los muchachos que me estabas contando, que justamente hablando contigo del tema del código del anillo, cambiar su vida así, de una u otra manera por intervención divina o por intervención del otro lado, que tiene que existir también, pero puede cambiar eso, pero tal vez el punto final sea lo invariable, ¿no? Y tal vez esta vida sea el recorrido, el significado de nuestra vida es qué vamos a hacer en el interín, en este camino hasta llegar a ese punto final. Así es. No sé qué es lo que opinas tú, Fernando. Yo lo que opino va más en sintonía con las capacidades ocultas de la mente, vamos a decirlo así, ¿no? Yo pienso que así como, bueno, como dicen, ¿no? ¿Por qué ahora ya no se dan esas experiencias místicas que había en el pasado, esos temas proféticos y tantas otras cosas más, ¿no? Y sobre todo son más extrañas en gente pues que tiene vidas estresantes en las grandes áreas urbanas. Todavía por ahí hay algunos casos en los que alguien dice haber visto algún ser de apariencia celestial o haber tenido algún contacto con lo trascendente en áreas más rurales, ¿no? Entonces uno ahí puede hacer y sobre todo cuando hay estos casos, por ejemplo, de recordar entre comillas vidas pasadas y todo, se dan en gente, por ejemplo, que es muy muy joven, ¿no? Niños, etcétera. Entonces de ahí yo saco dos cosas. Nosotros tenemos ciertas capacidades que todavía no manejamos en nuestras mentes. Algunos hablan, por ejemplo, de la telepatía, otros de la posibilidad de, digamos, conocer hechos que ocurren en lugares lejanos, o también... en trance o si no sueños. Exacto, la posibilidad de tener sueños proféticos, etcétera. Y generalmente son cosas que se dan de manera natural en buena parte de la infancia, de la niñez, y también en el caso que siga en adultos, en entornos donde no está el estrés de vivir como si fuera una granja de pollos en una gran ciudad. Entonces, lo que yo puedo pensar es que es la propia cultura actual, no tan descreída, tan materialista, la que te cercena ese tipo de cosas en gran medida y solo quedan en ciertos individuos, aunque de manera también más o menos embotada, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos conocer actualmente como profetas o videntes, los verdaderos, me refiero, no a los truchos, serían aquellos que han logrado, pese a todo, mantener estas capacidades que no son innatas a todos, y que no han quedado anquilosadas, sino que realmente pues ya les han dado más fuego, como quien dice, ¿no? A continuar con ello, y tienen este contacto, esta especie como si fuera una antena de receptividad hacia una realidad superior, sea Dios, sea un mundo espiritual, etcétera, donde hay lo que llaman generalmente registros akáshicos, ¿no? Aunque acá sería algo ya un registro en el que no solo está compilado lo que va ocurriendo, sino lo que ya ocurrió, y nosotros, como ponías en el ejemplo del cassette, vamos a ir descubriendo conforme pase la película, ¿no? Entonces pueden extraer datos de ahí, consciente o inconscientemente, y pasados por el tamiz de su mente, los dan a los demás, ¿no? Pues tal vez está oculto justamente en lo que siempre te digo, en el tema de la concepción del tiempo. Si es que hubiese un lugar, o la mente pudiese llegar a un lugar en el cual el tiempo no funciona de la manera que nosotros experimentamos, ¿no? O sea, alguien que no tenga que escuchar el cassette segundo a segundo, sino poder ver el cassette completo, este lugar que llaman los registros akáshicos, que lo acabas de mencionar, que es lo que justamente decía Edgar Cayce, que es uno de los profetas modernos, que podríamos decir, así que tal vez no es un fenómeno que ya está muerto, sino que realmente acontece, y todavía sigue aconteciendo. Él llega a su mente, llega a un lugar donde el tiempo no funciona igual, y por lo tanto, si el tiempo es un inmenso ahora, todos los hechos, todas las situaciones, todo lo que
de lo que va a suceder en la historia está pasando en un continuo, en un ahora total, ¿no? A poner un ejemplo solamente, Morgan Roberts, un nombre que quizás no le suene a la gente, pero es un escritor que 14 años antes escribió un libro que se llama Futilidad, donde habla acerca de que un transatlántico enorme en su viaje inaugural se va a hundir por chocar con un iceberg, y donde la gran mayoría de personas mueren por no tener botes salvavidas, y que definitivamente pues es una profecía de lo que pasó con el Titanic, ¿no? Lo que la gente tal vez no está muy enterado es que tiene otro segundo libro en el cual hablan acerca de una guerra entre Estados Unidos, en Occidente, contra Japón, que está al otro lado del mar, la guerra en medio del Pacífico para conquistar las islas, y que terminó con la bomba atómica, ¿no? Y justamente en este libro habla acerca de aparatos aéreos, bombas que pueden destruir ciudades enteras. Quizás este señor era un profeta sin siquiera saberlo, y estos visiones del futuro, estos símbolos del futuro, los dejó plasmados en estos dos libros. O sea, tal vez este fenómeno del poder ver el futuro, o el salir de nuestro continuo del tiempo, no está dormido, sino que está despierto, y muchas personas ni siquiera lo saben. Y te apuesto que entre los oyentes que nos están escuchando en este momento, más de uno tiene una experiencia acerca de algo que soñó y que después se cumplió, o estos déjà vu, en los cuales seguro son recuerdos que he tenido de estos sueños. Cuando uno se despierta, ya no se acuerda a lo que van pasando las horas, y uno se va olvidando lo que soñó, y después cuando se encuentran con esta situación, esto lo viví antes, los famosos déjà vu que nosotros tenemos, y que son quizás lo que rescatamos de lo que hemos soñado y que nos hemos olvidado de forma normal, porque la mente suele borrar el cassette de lo que se ha soñado durante la noche, ¿no? Pero nos damos cuenta de que soñamos algo que íbamos a ver más adelante, pero así entre esta niebla difusa de lo que después llamamos déjà vu, ¿no? Así es, y no solo eso, sino que pues hay un detalle respecto a lo que contaste de este escritor que hace un libro que evidentemente estaba hablando sobre, sabiéndolo él o no, lo que después acontecería con el famoso Titanic. Y es que incluso el nombre del barco, si no me equivoco, en el libro se llamaba el Titanian o algo así. Así que el Titán, ¿no? El Titán. Entonces, ya frente a eso, ya que hablábamos de la estadística rato antes, creo que no hay que ser especialista en esas cosas para darse cuenta que es demasiado improbable que alguien acierte con tantos datos a la vez, ¿no? Sí, en el siglo XX tienes a Parravicini con predicciones acerca de que el 11 de septiembre que Laika es el primer ser que va a salir al espacio, o tienes lo que Chico Xavier en algún momento también de una u otra manera pues también profetizó. Todo el mundo dice que es una profecía fallida, pero si uno se pone a pensar que después de 50 años de que llegamos a la Luna, 2019 tenía que cumplirse, que ellos iban a manifestar o no, que no nos matábamos en una guerra, pero todas estas revelaciones que tenemos desde lo que está contando el Pentágono, el 31 la NASA va a hacer una conferencia importante y va a hacer una revelación de una investigación oficial que están teniendo, y van a hacer un gran adelanto acerca de la investigación ovni que van a tener. Obviamente nos van a contar lo mismo que siempre cuentan, pero si uno se pone a pensar, estas revelaciones han empezado a fluir con mayor fuerza a partir del año 2019. No quiere decir que ellos se tengan que revelar de una manera brusca, sino que quizás estamos viviendo la revelación que lo profetizó Chico Xavier antes de morir, pues, ¿no? Una gran profecía, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Y qué opinas de esto que comenté al inicio del programa de Gary Nolan, mencionando en una conferencia que ellos están aquí, digamos, hace buen tiempo? Nolan mismo lo comenta, pero justamente lo va comentando diciendo como que lo que ellos están acá ahora al 100%, pues no de manera presente quizás, pero sí a través de su tecnología. Sondas, ¿no? sondas. Justamente como sondas, como lo que está, como también lo dice el mismo Avi Loeb, que lo que ¿cómo se llama? El Oumuamua. Las sondas tienen que estar viniendo de alguna madre, de una nave madre, una nave nodriza que debe estar dentro del sistema solar. O sea, este tipo de declaraciones, ¿no? Que vienen de científicos, no es que vengan de dos personas como tú y yo que estamos interesados en el tema ovni, cosas parecidas, sino que
de personas que enseñan en Oxford o personas que están en Harvard, personas que están dentro no solo de astronomía, sino son astrofísicos, que vengan a decir justamente que hay drones, hay sondas de una civilización, no, de una inteligencia superior quizás, que están acá con nosotros. Yo creo que estamos viviendo un periodo extraordinario en el cual ya la revelación va a suceder en cualquier momento. Pero la pregunta, tal vez que no nos estemos haciendo o que no le estamos tomando muy en serio, es y cuando se diga estuvieron siempre, nosotros lo sabemos hace mucho tiempo, qué cosa es cómo vamos a reaccionar todos, ¿no? Creo que es una responsabilidad tanto tuya como mía, como todas las personas que de una u otra manera están conscientes de que esa realidad existe, es cómo vamos a ayudar al resto a que asimile esta verdad, ¿no? Que esta verdad sea una certeza, un conocimiento cotidiano. No estamos solos, nosotros no somos más que una mota en el universo. Esto cambiaría totalmente nuestro panorama, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado de nuestra existencia dentro de este universo mayor? O sea, el cambio, la revolución en las religiones, en las filosofías, de que hayan sociedades o hayan otros seres que sean mucho más superiores que nosotros y que nosotros no podemos hacer nada con respecto a eso, y que quizás ellos puedan hacer muchas cosas y no sabemos si a bien o a mal. Estamos totalmente a merced de fuerzas que son mucho más grandes de lo que nosotros podemos manejar. Ese tipo de conocimiento tan grande que nadie, o sea, no conozco a alguien en la sociedad que se lo plantee de manera seria, de manera madura, entender el inmenso significado de esto, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esto en los negocios? ¿Cómo va a cambiar esto en la vida, en la parte filosófica, en la vida religiosa, en el día a día? Y esto va a hacer que la economía se hunda o avance, si la tecnología es una revolución que nunca hemos vivido y estamos viviendo justo esta transición. Oye, y volviendo al tema del destino, tú a título personal, con todo lo que has leído, investigado, etcétera, ¿consideras que cómo es la situación? Hay un libre albedrío, hay la oportunidad de, como dicen, ¿no? El destino lo hacemos día a día, aunque suena muy cliché, y otros lo ven desde el punto de vista determinista, ¿no? Desde el punto de vista que incluso creo que viene mucho antes, pero lo marcó más en la sociedad occidental el auge del calvinismo, ¿no? Con esta predestinación hacia rajatabla que decía Calvino y sus seguidores, ¿no? Que ya el que nació para ser salvo bien y el que nació para condena, por más que brinque y adore a Cristo todo el día, pero ya así se escribió, ¿no? Y creo que de ahí eso dejó una fuerte impronta, en primer lugar en la civilización post-reforma de Europa, y después se expandió al resto del mundo y conectó con anteriores creencias también en un determinismo, y hay mucha gente que lo vive en el día a día, ¿no? Con las consecuencias que esto trae, diciendo, bueno, ya pasó esto, un poco al conformismo, ¿no? Bueno, será porque Dios lo quiso, porque Dios lo permite, cosas así. Y hay otros que dicen, no, o sea, yo me lo forjo día a día me rajo trabajando, haciendo todo. Entonces son dos puntos de vista que no son meramente declarativos, no es simplemente una charla de fin de semana, sino que tienen profundas implicancias en la vida y en el diario vivir de las personas, ¿no? Para ti, ¿cómo es la cuestión desde tu punto de vista? Mira, si tú crees en un Dios, o sea, ponle el nombre que tú quieras, o si es una mente maestra o una entidad superior, la primera fuente y centro de las cosas, a la cual estamos todos conectados, lo que venga, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que te vienen es, si Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué permite que el mal suceda en el universo y todo eso? ¿Por qué el justo muere y el rico, que es un desgraciado, se sigue siendo más rico? Que es la protesta universal que todos tenemos. Son clásicos, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué cosa es todo? O sea, tal vez el problema está en este concepto que tenemos de lo que viene a ser Dios, de lo que viene a ser tiempo, mucho, o de conocer todo, ¿no? Y realmente todo es todo, ¿no?
Si es que me refiero a que el tiempo o nosotros hacia lo que viene a ser el destino, hacia los diferentes caminos, hacia el libre albedrío, estamos en un punto en el cual vamos a llegar a quizás este destino ominoso en el cual no hay manera de cambiarlo, pero hay millones de caminos para poder llegar ahí. Cada bifurcación de este camino es una decisión que vamos tomando. Cada vez que tenemos nosotros una opción de ejercer nuestro libre albedrío, tomamos la opción A, B, C, D, N opciones, pero después vamos a ir avanzando y tenemos la oportunidad de ir cambiando y hacer nuestro propio camino. Creo que ahí es donde se puede ejercer nuestro libre albedrío, ahí es donde realmente ejercemos este poder. Y si es que hay esta entidad que muchos creemos que es un Dios o lo que venga, Él conoce todo, sí, Él conoce todas las opciones que existen, todas. Cada uno toma su opción y se va guiando, va llegando hacia el punto donde tiene que llegar. Pero es como que todas estas opciones, todas, me refiero a todas, A, B, C, las N opciones, son posibilidades que están sucediendo al mismo tiempo, pero que colapsan al momento en que nosotros tomamos la decisión. Esto es cuántica, se ponen a pensar. Las opciones que están están vibrando y que están entrando a la opción A, B, hasta que alguien toma una decisión y ya antes de ejecutar incluso ¿cómo se llama? Lo que se tenga que hacer para poder hacer que sea A o B. Solamente al momento de haberlo decidido ya colapsó en lo que decidiste, en A. Esto ha sucedido muchas veces en los experimentos de física cuántica. Uno agarra, decide y entonces ahí colapsa y se transforma en lo que nosotros llamamos realidad, ¿cierto? Es tal vez ejercer la voluntad, el libre albedrío, justamente. Entonces, quizás sí, nosotros tenemos un libre albedrío que podemos ejercer, que cada vez que decidimos o hacemos algo se colapsa en lo que nosotros conocemos como realidad. Hay millones de opciones. Cuando decimos, bueno, si Él conoce todo, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? Pues yo creo que mucho tiene que ver con las cosas que nosotros tomamos como decisión, las cosas que vamos haciendo, cómo vamos tomando el camino, ¿no? Y al final quizás lo que nos van que hay un juicio final, por decirlo así. Lo que nos van a preguntar es con tu libre albedrío. Esa va a ser la pregunta realmente importante, ¿no? Lamento tener que dar esta respuesta de manera, desde un punto de vista religioso realmente, ¿no? Pero a mí me parece que me parece que esto es lo que le daría lógica a esta existencia que tenemos, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Y tal vez sea tal vez sea la manera más esperanzadora que lo podría haber, que todos los días tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Y que ese es quizás lo que nos diferencia quizás a otro tipo de seres, ¿no? Tal vez uno ve, ¿cómo se llama? Tal vez nosotros seamos especiales justamente por tener esta capacidad de escoger, ¿no? Quizás ni los ángeles tengan esta capacidad, si es que hay alguien que cree en ángeles o crea en lo que aparece en la Biblia, ¿no? Por eso somos, digamos, especiales. Aunque en la inmensidad del universo, pues como te digo, somos una mota en medio de toda esta creación. Así es, Masaru, totalmente de acuerdo contigo. Estimado, quiero agradecerte por haber estado en el programa de hoy. Ya nos estaremos viendo por allá por Lima, seguramente compartiendo en el mágico y enigmático Chilca, ¿no? Ahí estamos planeando algunas salidas a lugares que ya te iré comentando también, y o sea, de observación ovni, de otras cuestiones. Esperemos que no nos traicione la niebla típica de la costa central del Perú en el otoño-invierno, pero con fe, ¿no? Con fe en que nuestro destino sea ver algo, en este caso. Pero sí, interesante. Muchas gracias, Masaru, y pues nada, quédate en línea y de ahí continuamos la conversación. Quédate en línea nomás. Ok, gracias a todos tus oyentes también. Siempre es bueno estar aquí, siempre es chévere compartir este espacio contigo. Gracias. Gracias a ti. Amigos, fue Masaru Wechi, directamente desde Santiago de Surco, comentándonos sobre un tema que ya antes nos ha ocupado también en nuestras conversaciones y todo, porque, como digo, puede parecer filosófico, puede parecer una cuestión incluso plenamente religiosa, pero trasciende todo eso y va mucho más allá, como es preguntarte por tu destino, ¿no? ¿Cuántas personas se hacen esa pregunta si tienen un espacio y no despiertan apuradas para ir al trabajo,
o a lo que les depare el día a día, ¿no? O en esos momentos en los que uno está, como se dice, pensando ahí en la tranquilidad de su hogar y dices, ¿esto que estoy haciendo realmente influirá en el futuro? ¿O es que todo ya está escrito por una mano divina desde antes? Hay también otras teorías, ¿no? Los que hablan de multiversos o hablan de distintas líneas temporales que coexisten. Yo he escuchado por ahí algún caso de una persona que decía, yo siento que vivo una vida mientras estoy despierta y mientras duermo es como que otra vida, como si conectara con otro universo donde vivo con otra gente de otras realidades. Son experiencias muy sui generis, pero quién sabe si, digamos, cuanto más se normalice el tema de hablar de cuestiones enigmáticas del mundo del misterio, nos demos con la sorpresa de que son más comunes de lo que uno piensa. Yo quiero agradecerles, amigos, por estar un sábado más aquí a través de Estación Lamas 96.3, que pues tiene una potente señal que llega a Lamas, llega a Tarapoto, llega a toda la zona del Bajo Mayo. La he podido sintonizar en Chasuta o en lugares tan lejanos de aquí de la región San Martín como Barranquita, etcétera. Entonces sé que incluso allá en la carretera está llena de vaivenes y giros, que es la que va hacia Pongo de Cainarachi. Alguna vez estuve por ahí y había dejado yo un programa grabado porque estaba por ahí por temas de empleo, y el colectivero iba escuchando justamente Misterios al Anochecer en Estación Lamas, y me agradó ver que incluso en esas soledades se pueden acompañar con nosotros y con estos temas que les tenemos cada sábado aquí. Los días domingos, para la gente que está en Lima Sur, nos escuchan en los 99.5 de Imperial 2 también, de 8 a 10 de la noche. Y pues conmigo será para Lamas, Tarapoto y alrededores hasta el siguiente sábado. Soy Fernando Chapi Martínez y les mando un gran abrazo. Dios los bendiga y que todo les vaya muy, muy bien. Chao. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.